buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional, que el Señor nos ha regalado la hermosa y bella oportunidad de poder meditar en su palabra. Mi nombre es Jacqueline Saraí de la O Soriano y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a los que me miran por primera vez. Y el día de hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. En esa porción bíblica vamos a estar meditando esta preciosa mañana. Y como bosquejo tenemos el ministerio de la piedad. Ese es el bosquejo, mis amados hermanos, que tenemos. Y lo vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y a su letra nos dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Mis amados hermanos, déjenme explicarle quién era Timoteo. Y dice la palabra del Señor, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. El autor y escritor es el apóstol Pablo. La fecha de escritura fue entre el 62 y el 64 después de Cristo. Y es la primera carta registrada, mis amados hermanos, que se encontró. El trasfondo sería: Timoteo, originario de Listra, hijo de una devota mujer judía llamada Eunice. Su fortaleza espiritual y debilidad física, características similares a las de Pablo, lo hacen un colaborador ideal del apóstol. Pablo deja a Timoteo en Éfeso para aconsejar a esa iglesia que está experimentando ciertos problemas. Sin embargo, el joven y tímido Timoteo no tiene experiencia en cuestiones pastorales. Y por lo tanto, Pablo le escribe para animarlo y darle a su verdadero hijo de la fe consejos sobre liderazgo espiritual y el desarrollo de una iglesia para gloria y honra del Señor. El lugar de escritura me dice posiblemente la ciudad de Filipos o en Macedonia. Lo escribieron. Entonces, esta carta personal de Pablo es a su íntimo amigo Timoteo. Tiene varios propósitos. Y los propósitos para esta hermosa carta, para las personas, ¿verdad?, que estaría llegándoles, sería el primer punto. Ofrece esperanza y consuelo para que Timoteo permanezca en el buen camino, y es una señal a la iglesia de que Timoteo tiene el apoyo expreso del apóstol Pablo. Pablo le ofrece a Timoteo consejos para la congregación en las siguientes cuestiones del culto adecuado. Las características de los líderes de la iglesia. Relaciones con las viudas, los ancianos y los esclavos. Y el peligro de amar el dinero. Hay amonestaciones para que los cristianos vivan vidas santas en una iglesia dedicada a Dios y comprometida a seguir lo bueno y a huir de lo malo. Ese es el trasfondo, mis amados hermanos, del Timoteo, que les acabo de narrar, ¿verdad?, que es hijo de una devota mujer, o sea, de una mujer con piedad. Una mujer hospedadora. Eso es lo que significa la palabra devota. Mis amados hermanos, significa dedicado con fervor a obras de piedad y religión y a cuidados de las personas. Mire qué bellísimo todas las cosas que el Señor hace. El Señor, viendo que este varón, ¿verdad?, tenía el deseo de servirle, induce a Pablo para poder ayudarle a Timoteo
y dejarlo en Éfeso para poder aconsejar a la congregación de cómo deben tratarse, de cómo deben hablarse, de cómo deben dialogar y tratarse cada uno de ellos. Y es que le dice en este versículo, capítulo 5, que no reprenda a los ancianos, sino que les exhorte como a padres y a los más jóvenes como a hermanos. Oiga, qué bonito. A las ancianas dice como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Y le dice que honre a las viudas, que en verdad lo son. Pero también le dice, mis amados hermanos, que tenga cuidado con el dinero. Allí le dice en el trasfondo. Mis amados hermanos, esta iglesia estaba necesitado de un ministro. Y Timoteo dice el trasfondo que no tenía experiencias pastorales. Incluso el apóstol Pablo le anima a no dejar el ministerio, sino que a persuadirse en la doctrina, a seguir en ella. Incluso le dice en el capítulo 4, versículo 16, le dice, mire mi amado hermano que me escucha, se lo voy a leer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué bonito, ¿verdad? Lo que le dice, que persista en la doctrina, pero también que tenga cuidado de la doctrina. Y que haciendo esto se salvará él mismo y a los que le oyeren. Mis amados hermanos, la doctrina nos afirma nuestro estado espiritual. La doctrina, mis amados hermanos y amigo que me escuchas, nos ayuda cada día a acercarnos más al Señor, pues es la doctrina dada por el Señor. Mas Pablo le dice, el que cree en la doctrina y sabe que son palabras del Señor, viene a ella, hace la voluntad del Padre que está en la gloria y le sigue. Y eso también lo dijo Jesús cuando estaba en Jerusalén, que la doctrina y las palabras que salían de sus labios habían sido dadas por el Padre, que no eran palabras suyas, sino que todo era dado por el Padre. Cómo el Señor se relaciona con la humanidad entera, con el universo, mis amados hermanos, dándolos la consolación por medio de su Hijo amado, el nuevo pacto de Cristo, la doctrina del Señor, para que nosotros estemos firmemente en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigamos cada día al Señor y busquemos cada día su redil y le oremos constantemente para estar firmes en el momento de la prueba. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre el liderazgo de la iglesia. Le dice cómo deben ser los diáconos, los obispos, que también lo conocemos como una persona que ha sido capacitada y dedicada a poder dirigir un grupo de personas. Puede ser una congregación o una comunidad, pero ella tiene que velar, tiene que orar por el estado espiritual de la congregación, y ese es el obispo. Entonces, mis amados hermanos, le da unas instrucciones a Timoteo de cómo deben ser los obispos, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Incluso dice que tiene que probar a los diáconos, tiene que probarlos para ver si son capaces de enseñar, porque le dice, si son capaces de tener bien su casa, estamos hablando, ¿verdad?, de que sus hijos estén en orden con el Señor, estén siguiendo al Señor, tiene derecho al diaconado, pero tiene que ser probado. Y le dice que si no gobierna bien su casa, ¿cómo pues puede gobernar, le dice, o dirigir a la iglesia? Eso lo estuve leyendo anoche, y pues déjeme decirte que está bien fuerte, y es la doctrina del Señor la que nos va a perfeccionar para poder llegar al trono de la gracia y nosotros hacer siempre la voluntad del Padre. Pues para eso es la doctrina, para enseñar, para corregir, para redarguir y para
que nosotros sigamos adelante en el ministerio que se nos ha sido dado mediante su Hijo amado, Jesucristo. Pues déjeme decirle que tenemos una gran responsabilidad y es de predicar el Evangelio para que todas las personas que lo escuchen puedan, mis amados hermanos, ver y darse cuenta que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y puedan seguir al Señor, amándole y respetándole siempre, todos los días de su vida. Y esta es la verdad de que Jesús vino al mundo a salvar todo lo que se había perdido y a rescatarnos, mis amados hermanos, de nuestros delitos y pecados. Y por la gracia de Cristo y la doctrina del Señor, nosotros estamos siendo instruidos cada día en su palabra, haciendo su voluntad. Y para eso es la doctrina. Esta es una enseñanza que quería darles porque está muy preciosa. Y la quería compartir con cada uno de ustedes. Así que esta preciosa mañana le vamos a dar gracias al Señor por permitirnos, ¿verdad?, escudriñar lo que es la Sagrada Escritura. La doctrina, ¿verdad?, de Timoteo, aún falta la doctrina de Tito, que también es una carta que le escribe el apóstol Pablo, es la epístola de Tito. Pero sería en otra ocasión, primeramente Dios. Vamos a orar y vamos a presentar este día al Señor y que nos guarde nuestra salida y nuestra entrada y nos ayude a poder comprender cada día su palabra conforme a su voluntad. Le pido incline su rostro y ore juntamente conmigo. Padre y buen Dios que estás en gloria, Señor, le damos las gracias por esta preciosa doctrina, Señor, que nos ha permitido, Dios amado, tener, Padre, para poder inducirnos al cielo, Señor, poder cumplirla, Padre amado, y poder tener un buen estado espiritual delante de su presencia. Oh, mi Dios amado, su palabra, Dios mío, es para corregir, para enseñar, para redarguir, Padre. Y es más cortante, Señor, que una espada terrenal. Pues su palabra, Dios amado, corta hasta partir el alma, Señor, los tuétanos de los huesos. Y le damos la gracia, Señor, por su firmeza para con nosotros, por darnos la vida eterna, por todas las cosas que nos ha regalado y sus fidelidades, Señor, para con nosotros. Porque su fidelidad es grande, a pesar, Dios amado, que nosotros somos pecadores. Usted nos guarda, Dios amado, y nos ama, Señor, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y le damos la gracia, Señor, por su doctrina. Le pido, Padre, que esta palabra, Señor, haya sido de edificación para cada uno de nosotros, para la honra y la gloria de su bendito y sagrado nombre, conforme a su voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que la paz, Señor, reine con cada uno de nosotros. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo que me escuchas, le pido comparte el devocional para que muchas más personas puedan gozarse delante de la presencia del Señor, escuchando la doctrina de Timoteo. Y que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Los veremos primeramente, Dios, en el próximo devocional. Al contemplar la excelsa cruz, oh Cristo el Rey por mí murió. Mis voces, pompa y vanidad, con gran desprecio miro yo. Solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios, me gloriaré. Las vanas cosas que hay aquí, por el gozoso dejaré. Las vanas cosas que hay aquí.